Ya estamos listos para comenzar. Hoy al final no hubo tutoría. Bueno, para los de los grupos que están en el otro salón, yo soy María Eugenia Pomarada. Estoy ocupando la compu de la doctora Carabeni, que es la jefa de cátedra. Hoy les voy a dar dos teóricos cortitos, uno de antifúngicos y otro de antivirales. ¿Sí? Creería que estamos en hora, así que vamos a ir preparándonos para empezar. Se escucha bien, ¿no? Esperen que voy a poner a mí. Ahí voy. Vamos a compartir ya. ¿Cómo están? ¿Ya están empezando a estudiar para el parcial? ¿Me comentan si se ve? Por favor. Sí, doctora, se ve. ¿Se ve? Bueno. Bueno, si no tienen muchas ganas de charlar, vamos a empezar nomás el teórico, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con antifúngicos y antivirales. Les voy a dar un pantallazo general de cuáles son los antifúngicos y antimicóticos, que son sinónimos, y vamos a hablar de los más importantes y los que se utilizan en odontología. ¿Qué son los antifúngicos o antivirales? Son todas aquellas sustancias con capacidad de evitar el desarrollo y multiplicación, a eso se llaman fungistáticos, ¿sí? O incluso provocar su muerte, que son los fungicidas. ¿Cuáles son las patologías en odontología que vamos a trabajar o que vamos a tratar con estos antifúngicos? La candidiasis, que es la principal y la más frecuente, que se genera por diferentes tipos de cepa de cándida. Tenemos albicans, tropicalis, parapsilosis, labrata, cruzei. También otra patología provocada por hongo es la aspergilosis, la mucormicosis, son patologías un poco más graves que pueden llevar a la muerte. Cryptococcus, neoforma, la blastomicosis, paracoccidioides, histoplasmosis. En general, la más frecuente, como dijimos, es la cándida. La cándida es un hongo saprófito de la cavidad bucal, es decir, que se encuentra habitualmente como microbiota de nuestra cavidad bucal, pero que prolifera a las con características patológicas cuando hay factores predisponentes. Los generales son todos esos factores que van a afectar la inmunidad del paciente, por ejemplo, la diabetes, la leucemia, el SIDA, el uso prolongado de antibióticos, los glucocorticoides, la quimio o radioterapia, las carencias vitamínicas y las locales, la serostomía, la mala higiene oral, las prótesis mal adaptadas, la alteración de la dimensión vertical. Todo esto va a generar y va a predisponer a la aparición de estas patologías como la candidiasis oral. Dentro de los grupos de fármacos que se utilizan para tratar estas patologías fúngicas, tenemos desde los más antiguos, como ven, vamos a ver si lo puedo hacer. ¿Sí? Los polienos son los más antiguos, diferentes tipos de anfotericina que se fue mejorando, la anfotericina B, los diferentes tipos, la más nueva y que está en evaluación es la anfotericina cocleada. Tenemos la anistatina, ay, que acabo de rayar. La anistatina, que lo que hace, se usa actualmente solo, ahí con la flecha, ¿no? De manera tópica. Y la anfotericina solo se utiliza a nivel intrahospitalario para casos graves, ¿sí? Se reserva para eso. Dentro de los azoles, que son un poco más nuevos, los primeros que se produjeron son los imidazoles, como el miconazol, habrán escuchado en general
las cremitas tópicas para piel todavía mantienen estos antifúngicos, el miconazol, el ketoconazol, el econazol. Los triazoles, que son una generación más nueva de azoles, son los que se utilizan de manera sistémica, el fluconazol, el itraconazol, el posaconazol o boriconazol. Los más nuevos son las equinocandinas, las alaninas y las pirimidinas, que se reservan para enfermedades sistémicas graves que no son tratadas a nivel oral. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antifúngicos en general? Es atacar la membrana de los hongos, ¿sí? De acuerdo a cuál sea el grupo de fármacos, los polienos lo que van a hacer es unirse al ergosterol, generar poros, y por eso aumenta la permeabilidad de la membrana y mata al hongo por el aumento de permeabilidad. Los azoles lo que hacen es inhibir la síntesis del ergosterol. El ergosterol es como el esterol, el ácido graso de la membrana. Los azoles lo que hacen es entonces inhibir la síntesis de estos ergosteroles, aumentan la porosidad de la membrana y por ende provocan la lisis. Si voy muy rápido o hay algo que no entiendan, no hay problema, me cortan, me levantan la mano, me preguntan lo que quieran preguntar, ¿sí? Dentro de las reacciones adversas, todos estos fármacos tienen reacciones adversas graves, ¿sí? Son fármacos que deben utilizarse con mucho cuidado porque generan mucha hepatotoxicidad, intoxicaciones. Además, se utilizan por periodos bastante prolongados porque los hongos son bastante resistentes a las terapias. Entonces hay que tener mucho cuidado y un uso muy razonable de estos medicamentos para evitar también las resistencias de los hongos. Las primeras reacciones adversas, como siempre, hipersensibilidad, hepatotoxicidad. Los síntomas de la hepatotoxicidad son hepatitis, orina oscura, dolor abdominal, anorexia, enzimas hepáticas elevadas. La intoxicación por insuficiencia renal. Esto se puede evitar reduciendo la dosis o aumentando el intervalo entre dosis, teniendo en cuenta que la excreción por vía urinaria de todos los fármacos, principalmente los azoles, es de un 60 o un 80%. También hay hipopotasemia, trombocitopenia, eosinofilia. A nivel dermatológico tenemos trastornos exfoliativos, eritemas, ampollas, dermatitis exfoliativa, alopecia. Alopecia es la pérdida de pelo, ¿sí? A nivel gastrointestinal, diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En el embarazo hay que tener mucha precaución porque genera el síndrome de Antley-Bickler, que lo que genera son anomalías craneofaciales y esqueléticas a nivel del feto. Esto se da por dosis alta, tiempo prolongado y en embarazos tempranos. Este es un cuadrito que compara tanto el fluconazol como el itraconazol. Estos son triazoles. En cuanto a reacciones adversas, es como para que vean y que tengan una imagen más gráfica de las reacciones adversas. Por ejemplo, acá en náuseas de gastrointestinal se da más en el itraconazol que el fluconazol. Este es un gráfico de una revisión del 2020 y acá está el link por si lo quieren ver al artículo. Las interacciones de los azoles, como siempre les digo, interacciones, los azoles en sí son inhibidores del citocromo P450, 3A4. Entonces, todos los fármacos que se metabolicen por este citocromo van a tener afectada su metabolismo o su farmacocinética, ¿sí? Todos estos fármacos generan interacciones con los azoles. La cipradina o primosina también es metabolizada por el citocromo y por eso va a prolongarse el intervalo QT y va a haber arritmia ventricular y puede generar muerte súbita. El alfentanilo o fentanilo, la metadona, que son todos opiáceos, se va a producir un aumento de la sedación y la depresión respiratoria.
También hay que tener en cuenta que producen con ciclosporina nefrotoxicidad, con rifampicina, que la rifampicina es un inductor del citocromo, va a aumentar el metabolismo del fluconazol, y con anfotericina B, que es un polieno. Como vimos, el mecanismo de acción de la anfotericina es afectar el ergosterol de la membrana, y como los azoles inhiben la síntesis del ergosterol, o sea, es un fungostático, va a afectar la acción de la anfotericina. Dentro de los polienos, dentro de los diazoles, tenemos al fluconazol. El fluconazol es uno de los más utilizados por vía sistémica. Se utiliza para micosis profunda y candidiasis orofaringeas. Sabemos que hay especies sensibles, las Candida albicans, y sobre todo se utiliza para Cryptococcus neoformans, pero tenemos la limitación que para candidiasis, si existen las cepas de Candida cruceis o Candida glabrata, no va a generar acción porque son resistentes. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de este tipo de hongos? Es incrementar la síntesis de ergosterol y el eflujo activo. En cuanto a la farmacocinética del fluconazol, se puede administrar tanto por vía oral como por vía intravenosa. La absorción gastrointestinal es rápida y casi completa, a diferencia de los imidazoles. La comida no lo afecta, el pH gástrico tampoco. La biodisponibilidad del fluconazol es superior al 90% en ayuna, es menos lipofílico que los imidazoles, o sea que el ketoconazol, que el miconazol, que son los primeros y más antiguos. La vida media es de 1 a 2 horas, la unión a proteínas es baja, y las concentraciones séricas van a aumentar cuando aumente la dosis, ¿sí? La distribución es amplia en todos los tejidos, es similar al plasma en saliva, en esputo, en uñas, ampollas, secreciones vaginales, 10 veces mayor en orina y piel, y de 50 a 94% que las concentraciones plasmáticas en el líquido cefalorraquídeo. Esto hay que tener muy en cuenta para ese tipo de patologías que afectan a nivel encefálico. El metabolismo es escaso, el metabolismo de primer paso es escaso, entonces esto hay que tener en cuenta para las patologías hepáticas, no los afectan directamente, las disfunciones hepáticas no tienen efecto. La eliminación renal se produce de un 60 a un 80% sin cambio, y también hay excreción biliar en menores dosis. La disfunción renal sí va a afectar la vida media y va a aumentar las concentraciones plasmáticas. La semivida de eliminación del plasma en adultos con función normal es de 30 horas. Esto nos interesa para saber el intervalo de dosis, por eso el fluconazol y todos los triazoles en general se dan una vez por día. Acá tenemos entonces las dosis de fluconazol. Para candidiasis, por vía oral, se va a dar 100 miligramos día, y el tratamiento se realiza hasta 2 semanas después de la remisión de los síntomas. Esto vamos a dar un poquito más desarrollado en terapéutica en quinto, ¿sí? Toda la parte de terapia. Se presenta esta página, está muy linda para cuando tengan que hacer recetas. Esta es una página que le da el Vademecum de Argentina todas las presentaciones comerciales y las marcas comerciales que hay de fármacos en Argentina. Las presentaciones vienen de comprimidos por 50, por 100 y por 200 miligramos, y las suspensiones por 100 miligramos por mililitro y de 40 miligramos por mililitro. El itraconazol es otro triazol que está indicado como alternativa de la candidiasis oral porque es 10 veces más activo que el fluconazol y es sensible a la Candida crucei y Candida glabrata. Se utiliza para profilaxis en pacientes inmunodeprimidos, está reservada para las micosis sistémicas
y también está reservado para, se lo utiliza luego el tratamiento con anfotericina a nivel intrahospitalario, después de que pasa el estado grave, como tratamiento ambulatorio en histoplasmosis y blastomicosis. Hay que tener en cuenta que produce daños a nivel cardíaco y hepático, por eso hay que tener mucha precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca y antecedentes hepáticos. La dosis en adultos es comprimidos de 100 a 200 miligramos día, en un lapso mínimo de 14 días y máximo de 28 días. Se puede realizar el tratamiento por vía intravenosa, iniciando con una dosis de ataque, ¿sí? Hasta 48 horas, y después reducir a una dosis de vía intravenosa de 200 miligramos por día por 5 días más. Y después cambiamos a vía oral hasta 2 semanas después de superar el tratamiento. La farmacocinética, este es un cuadrito que está en la misma revisión que el cuadro anterior, es del 2020, y nos muestra la farmacocinética de tanto el fluconazol como el itraconazol. Ven que la vida media del fluconazol va de 22 a 31 días, por eso se da en general una vez por día, y esta varía de acuerdo a la dosis de 5 a 64 horas. Metabolismo, el fluconazol es mínimo a nivel hepático, pero el itraconazol tiene un metabolismo hepático, poca unión a proteínas del fluconazol y bastante, o sea, casi el 100% de unión a proteínas del itraconazol. Eliminación renal y el itraconazol renal y biliar. A nivel de los fármacos antimicóticos de uso tópico, tenemos dentro de los imidazoles el miconazol, que se reserva más para piel que para mucosa. Dentro del espectro tiene un amplio espectro, está indicado para candidiasis oral, pero nosotros de elección utilizamos la nistatina, que la vamos a ver un poquito más adelante. Se presenta como gel de uso oral al 2% o como crema. Si la fórmula es de nitrato de miconazol a nivel tópico, tenemos la característica de que no se absorbe por piel. Y esto sería una ventaja porque el miconazol, todos los imidazoles y todos los azoles en general, son bastante tóxicos. Entonces, que no se absorba es una ventaja en este caso. La posología se da en crema para piel 2 veces al día, con una previa higiene de la zona, y el gel oral se da 4 veces al día, manteniendo el mayor tiempo posible en boca. Como dijimos, la nistatina es el fármaco de elección para las candidiasis mucocutáneas y la palatitis subplaca, generada por hongos, ¿sí? La administración es tópica. La característica también de la nistatina es que se absorbe poco por piel y mucosa intacta, que es una característica que le genera una ventaja porque es un fármaco tóxico a nivel sistémico. Se excreta, si es absorbida casi completamente, como fármaco inalterado. Dependientemente de la dosis, puede ser fungistático a dosis baja o fungicida a altas dosis. Se presenta en suspensión oral de 100.000 unidades internacionales por mililitros. Acá ven las presentaciones comerciales que hay en Argentina. En grajeas o cremas. Ustedes saben que estas presentaciones pueden ser de uso oral como vaginal, por eso también a veces vienen en cápsulas intravaginales. Para dosis de adultos se utiliza de 2 a 4 millones de unidades día, y como vimos que la presentación comercial son por cada mililitro 100.000 unidades internacionales, entonces se daría como ejemplo
6 mililitros que daría 600.000 unidades en cada enjuague cada 6 horas, 4 veces por día, que nos da un total de 2.400 unidades internacionales día, ¿sí? Estamos dentro del rango terapéutico. La duración del tratamiento con nistatina es de hasta 48 horas después de desaparecidos los síntomas y máximo de 14 días. Las consideraciones de este fármaco de uso tópico puede llegar a utilizarse en embarazadas y en lactantes porque, como dijimos, no se absorbe por vía tópica, entonces es seguro. Hay que tener en cuenta que genera antagonismo con la clorhexidina, o sea, hay que alejarlo o un mínimo de 2 horas entre el uso tópico de nistatina y de clorhexidina. Una vez que se utiliza como colutorio, como enjuague, se tiene que tener el mayor tiempo posible en boca, y si tenemos la duda de que hay una infección a nivel faríngeo, este fármaco se lo puede tragar. Como no se absorbe, eso pasa por vía digestiva y se elimina, como dijimos, inalterado por las heces. Así que puede ser de uso tópico, se hace buches y se escupe si es a nivel bien localizado, y si tenemos alguna duda de que es faríngeo, se lo puede ingerir. Hay que tener en cuenta que en estas patologías, si son pacientes adultos y tienen prótesis dentales, hay que indicarle todos los cuidados propios de las prótesis y desinfectar tanto prótesis como cepillos y chupetes si son niños pequeños, ¿sí?, que están cursando con esta infección, porque todo eso aumenta o mantiene la infección en este paciente. Sí, es aconsejable que los cepillos los descarten y una vez terminado el tratamiento renueven sus cepillos, es lo ideal. Las desinfecciones de prótesis saben que es con un cepillo aparte, siempre con jabón neutro, nunca con pastas dentales para evitar rayarlas. Y los chupetes desinfectarlos con agua y jabón y con agua hervida, si es posible, el enjuague. Las reacciones adversas, se produce intolerancia digestiva, náuseas, vómitos, diarrea, sabor amargo, irritación en la piel en caso de que sea atópico a nivel de piel, dermatitis de contacto. A mí me gusta hablar y siempre les hablo de los excipientes porque son medicamentos que no solo tienen principios activos, la nistatina tiene sacarosa, ¿sí?, tiene lactosa, tiene etanol. Todos los pacientes que sean intolerantes tanto a la sacarosa o a la lactosa tienen que tener en cuenta esto. Y el etanol, los pacientes que están en terapias de alcoholismo también tienen que tener en cuenta que la nistatina contiene etanol. Otra cosa que no es menos importante es que siempre cuando vienen las suspensiones, estos tienen que homogeneizar la suspensión porque decanta y entonces no tiene la dosis correcta en toda la solución. Entonces es muy importante decirle al paciente y agitar bien el frasco en cada aplicación, ¿sí? Una vez abierto el frasco, la suspensión se va a conservar solo por 7 días en heladera. Esto también es importante de avisar y de tener en cuenta. Actualmente, esto es para que sepan, en odontología no los ocupamos, estos son estudios nuevos, de fármacos nuevos, reservados para patologías sistémicas, pero son las equinocandinas nuevas que hay, que son la resafungina, el intervalo de dosis más práctico, que se da una vez por semana, el Ibrexafungerp, que está estudiado fuera de etiqueta, o sea que tiene una nueva función. El fosmanogepix, este es un antimicótico en investigación, es lo último que se está estudiando. Ahí tienen el trabajito de investigación por si quieren ver un poquito más. Y recordar que el uso racional de los antifúngicos es una responsabilidad de todos.
también como los antibióticos, generan resistencia y por eso debemos tener muchísimo cuidado y un uso razonable de todos estos medicamentos. ¿Alguna consultita, alguna pregunta respecto a este tema? ¿Alguno despierto en la sala? Sí, profe. Está bien, gracias. Bueno, seguimos con el siguiente tema entonces. Vamos a hablar de antivirales. Antivirales. Para ingresar al tema, primero tenemos que saber qué es un virus. ¿Sí? Un virus es una entidad biológica, no se lo considera un ser vivo, es una entidad biológica compuesta por un material genético, que puede ser ADN o ARN, envuelto en una capside, que es una cubierta proteica, rodeado o no por una envoltura que es una bicapa lipídica. ¿Sí? Las características de los virus es que son parásitos intracelulares, es decir, que necesitan sí o sí de una célula huésped para vivir. ¿Cuáles son los virus que atacan la cavidad bucal y de los que nosotros nos tenemos que conocer y saber cómo tratar este tipo de patologías? Son los de ADN cubiertos, que son los que vamos a trabajar ahora, y los de ARN cubiertos, que es el virus de la inmunodeficiencia que provoca el SIDA, ¿sí? Este virus no lo vamos a tratar porque es un virus que se trabaja de manera multidisciplinaria con los médicos. Sí vamos a ver cómo trabajamos con los virus del herpes humano, saben que son del 1 al 8, el virus del herpes simple 1 y 2 que generan el herpes simple o la gingivoestomatitis herpética, el de la varicela zoster, el virus del Epstein-Barr que va a producir la mononucleosis infecciosa, la leucoplasia pilosa, que es patognomónico del virus del SIDA también, el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo, todos esos son generados por el virus del Epstein-Barr. El citomegalovirus y después el virus de 6, 7 y 8. A ver, todos estos virus pueden ser tratados con antivirales que inhiben la ADN polimerasa, que son los análogos de los nucleósidos. Vamos a ver el aciclovir, el valaciclovir, famciclovir y el ganciclovir. Nosotros vamos a desarrollar el aciclovir y el ganciclovir, y de los análogos de los pirofosfato vamos a ver el foscarnet. ¿Cómo actúan los antivirales? O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción? Es inhibir la síntesis del ADN viral y la replicación viral. Quiere decir que nosotros vamos a necesitar que ese virus esté en replicación para que todos estos antivirales puedan ejercer su función. Esto es muy importante. Dentro del aciclovir, la farmacocinética, tenemos dentro de la vía de administración, puede administrarse por vía intravenosa, solo en infecciones graves, por vía oral para el herpes labial y por vía tópica, que tiene un poquito menos de función. La absorción por vía oral es escasa o moderada en intestino, se distribuye ampliamente, alcanza concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo, tiene una biodisponibilidad del 15 al 30%, se une de forma baja a las proteínas, tiene una vida media oral corta, de 2 horas y media. En recién nacidos aumenta por la inmadurez
del metabolismo, ¿sí? A 4 horas y de 20 horas en pacientes anúricos. Se metaboliza en hígado y se excreta por vía renal, tanto por filtración glomerular como por secreción tubular. Dentro de los efectos adversos tenemos por vía oral, es bien tolerado. Hay reacciones excepcionales que pueden producir náuseas, vómitos, exantema cutáneo, aturdimiento, cefalea. A nivel de vía intravenosa va a haber nefrotoxicidad o neurotoxicidad, flebitis en el punto de infunción, exantema cutáneo, náuseas, vómitos y irritantes si es C extravasa. A nivel de vía tópica va a haber una sensación de quemadura o prurito y eritema en la zona donde se aplica. Hay que tener en cuenta que tiene interacciones con el probenecid, que es un uricosúrico, y los fármacos que alteran la función renal. También hay que tener en cuenta los excipientes. Tiene metabisulfito de sodio. Ustedes vieron el metabisulfito en los anestésicos locales también. Es un conservante que es muy alergeno. Tiene sorbitol, tiene alcohol bencílico y fructuosa. Hay pacientes que son intolerantes a la fructuosa y eso tienen que saber. ¿Cuáles son las precauciones del aciclovir? Los pacientes inmunodeprimidos tenemos el riesgo de púrpura trombocitopénica. En pacientes trombocitopénicos el síndrome urémico hemolítico. Los pacientes con insuficiencia renal es un fármaco que afecta a nivel renal, entonces vamos a tener que, si se administra por vía intravenosa, la hidratación del paciente tenemos que controlarla y mantenerlo bien hidratado para evitar justamente esta insuficiencia y la nefrotoxicidad. En pacientes deshidratados también hay que tener precaución por esta misma razón. En pacientes con enfermedades neurológicas y hepáticas, la vía intravenosa hay que controlarla porque afecta el equilibrio hidrolítico y aumenta la insuficiencia renal. ¿Sí? En embarazadas no es recomendado, podría utilizarse, pero son infecciones graves y bajo control médico. Dentro de las contraindicaciones tenemos, como siempre, hipersensibilidad e intolerancias a los componentes, tanto al principio activo como los excipientes. Datos farmacológicos importantes. Hay que conservarlo de 15 a 25 en nuestra zona. Bueno, si es de 15 a 25 hay que conservarlo en heladera, protegerlo de la humedad y la luz. La solución oral, hay que tener en cuenta que si es una solución sin reconstituir puede durar hasta 24 meses, pero si se prepara, esta es la que viene, las preparaciones que vienen en el polvito que hay que agregar líquido, ¿sí? Al prepararlo solo dura 30 días. Las soluciones inyectables, tenemos vienen con polvo seco que hay que reconstituir con 500 miligramos de solución fisiológica o solución agua estéril. Y esto, una vez preparado, solo se mantiene por 12 horas a temperatura ambiente. Hay que tener en cuenta también que precipita a temperaturas bajas. ¿Cuál es el mecanismo de acción del aciclovir? El aciclovir es primero fosforilado por una enzima del virus. Es por eso que necesita que el virus esté en replicación para que exista justamente esta enzima que va a fosforilar al aciclovir, que es el fármaco, un profármaco, para activarlo a aciclovir trifosfato, y este es el que inhibe la replicación del ácido nucleico viral por esas 3 vías. ¿Sí? Con que sepan que el aciclovir, el mecanismo de acción es inhibir la replicación del ácido nucleico viral, estamos bien, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de estos virus al aciclovir? Es alterando la timidincinasa, que es la enzima viral, o alterando la polimerasa del DNA. Tenemos que tener en cuenta que si es resistente al aciclovir,
es resistente a todos los análogos de los nucleósidos y por eso tenemos que ir a la alternativa del análogo del pirofosfato, que es el Foscarnet. Estas son las marcas comerciales que vienen en Argentina de aciclovir y las formas de administración. Y las indicaciones del aciclovir es para el virus del herpes simple y la varicela zóster. Tenemos que tener en cuenta que la patología tiene que estar en etapa de pródromo, o sea, iniciándose las vesículas. Una vez que están en costra, el tratamiento ya no es eficaz. Saben que las patologías virales son autolimitantes, es decir, tienen un tiempo, se exacerban y se reducen y se curan solas, ¿sí? Por eso es importante reconocer en pacientes inmunodeprimidos, es importante hacer una terapia antiviral porque se puede complicar. ¿Sí? Pero en pacientes inmunocompetentes hay que ver y hay que determinar bien si realmente es necesario o no hacer una terapia con antivirales. Para huéspedes inmunodeprimidos, como dijimos, la dosis máxima diaria es de 80 miligramos por kilo día, sin excederse los 1.200 miligramos día. Por vía oral se utilizan comprimidos de 400 miligramos cada 8 horas por hasta, ¿sí? No necesariamente es un tratamiento de 10 días, es hasta 10 días, o sería 4 mililitros de solución cada 6 horas por 7 días, mínimo. La vía intravenosa se da de 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas, con estricta vigilancia intrahospitalaria, y en pacientes con SIDA o enfermedades diseminadas, el tratamiento aumenta a 21 días. La vía tópica se da por unidad, esta es la dosis, que en general se da para los tratamientos en crema, es lo que ustedes tienen que indicar en las recetas. Es unidad crema, punta de dedo índice, ese es el tamaño y la dosis de la aplicación tópica, 6 veces por día, por 7 días. En gingivoestomatitis herpética se inicia el tratamiento antes o hasta las 72 horas iniciado el pródromo, o sea, los primeros síntomas de la enfermedad. Tiene una eficacia controvertida. Por vía oral se da de 60 miligramos por kilo por día, con un máximo de dosis diaria de 200 miligramos cada 6 horas por 7 días. En caso de recidivas, se administra por vía oral a menores de 12 años de 200 miligramos 5 veces al día. No se da durante el sueño, o sea, se deja que el paciente descanse en las horas de sueño y se retoma en las horas del día, o 400 miligramos cada 12 horas, que sería 800 miligramos día, o 400 miligramos cada 8 horas por 5 días, que serían un total de 1.200 miligramos día. El tratamiento tópico es eso, punta de dedo índice en pomada 6 veces al día por 7 días. Tenemos que tener en cuenta que la duración del tratamiento depende de la gravedad de la lesión, de la enfermedad, del estado del enfermo y de la respuesta al tratamiento. El ganciclovir es un análogo del aciclovir que está reservado solo para citomegalovirus, es altamente tóxico, ¿sí? Se reserva para colitis esofagitis o neumonitis producidas por citomegalovirus, para retinitis por citomegalovirus en SIDA, para reducir el riesgo de sarcoma de Kaposi y de infecciones de citomegalovirus en trasplantados, ¿sí? Es totalmente reservado para pacientes con citomegalovirus. Las reacciones adversas son graves, puede dar leucopenia, neutropenia, anemia, trombocitopenia, pancitopenia y fallo de la médula ósea. Tiene alta toxicidad sistémica, es carcinogénico y teratogénico. ¿Sí? Por eso está contraindicado en embarazadas en lactancia
genere hipersensibilidad, y en pacientes con valores bajos de plaquetas y glóbulos blancos. Y el último, que es el Foscarnet, ok, todavía no. Tenemos la farmacocinética del ganciclovir, se da solo por vía intravenosa, es la única vía que es de administración, es de 5 miligramos por kilo una vez al día por 7 días, por perfusión intravenosa. Esto te indica que es por 1 hora, o sea que la administración tiene que ser lenta, con mucho líquido, justamente para evitar las reacciones adversas a nivel renal. Tiene buena concentración en líquido cefalorraquídeo y se elimina por vía renal. Hay que tener en cuenta que la presentación comercial es un ganciclovir sódico, tiene mucho sodio, o sea, mucha sal, teniendo en cuenta que la dosis diaria máxima indicada por la OMS es de 2 gramos, este tiene 46 miligramos de sodio, es más o menos un 36% de la dosis diaria. Entonces, para los pacientes que necesitan una dieta baja en sodio, estos pacientes tienen que tener en cuenta que el ganciclovir tiene altas dosis de sodio. La resistencia al ganciclovir va a aumentar con el tiempo de uso. El mecanismo de resistencia es la mutación de la fosfotransferasa y se realiza el control de resistencia por pruebas de susceptibilidad antiviral. Las interacciones son muchísimas, ¿sí? Vimos que es altamente tóxico y hay que reservarse. Solo se utiliza ganciclovir cuando los beneficios superan a los posibles riesgos. Las interacciones con imipemen y cilastatina producen convulsiones, con sidobudina, causan neutropenia y anemia. Esto es una interacción a nivel farmacodinámico. A nivel farmacocinético, con probenecid, que es un uricosúrico, disminuye el aclaramiento renal. Hay con medicamentos con efecto mielosupresor conocido, va a afectar la función renal. Con agentes antiinfecciosos también, con agentes inmunosupresores, con agentes antineoplásicos. Todo esto genera interacciones y hay que tener mucho cuidado. Y por último, el Foscarnet, que es un análogo del pirofosfato, es el fármaco que se reserva para las patologías virales resistentes, para herpes simple resistente al aciclovir y para citomegalovirus resistentes al ganciclovir. Es altamente tóxico, genera nefrotoxicidad, hipohipercalemia, hipohiperfosfatemia, flebitis, anemia, náuseas, toxicidad a nivel del sistema nervioso. Se administra solo por vía intravenosa. La administración es en cuanto a dosis de 90 a 120 miligramos por kilo por día, en una perfusión de 2 horas, ¿sí? Es una perfusión súper lenta. Llega al líquido cefalorraquídeo en un 43%, se deposita en hueso y se excreta por vía renal. Hay que tener precauciones porque tiene baja solubilidad, ¿sí? Por eso es que la perfusión se hace muy lenta por hasta 2 horas, y es que esto es lo que previene su nefrotoxicidad. Y otra de las características que tiene es que contiene muchísimo más sodio que el ganciclovir, 5,5 miligramos de sodio, y hay que tenerlo en cuenta para estos pacientes que tienen esa dieta baja en sodio. El mecanismo de acción es la inhibición directa de la ADN polimerasa específica viral y de la transcriptasa inversa en concentraciones que no afectan a la ADN polimerasa celular. Por eso es la alternativa a los fármacos resistentes, porque no necesitan
de la activación en la fosforilación de la timidinquinasa viral. Se distribuye ampliamente, tiene una semivida de 2 a 4 horas, tiene una fuerte unión a huesos, cartílagos y dientes, débil unión a proteínas plasmáticas, se difunde bien al líquido cefalorraquídeo, no se metaboliza y es eliminado por vía renal por filtración glomerular y secreción tubular. Reacciones adversas, muchísimas y bastante graves. Elevado contenido de sodio, hay que tener precaución en cardiomiopatías. Alteración del equilibrio electrolítico, porque es un quelante de iones metálicos. ¿Sí? Prolonga el intervalo QT, o sea, hay mayor riesgo de arritmias. Se elimina por orina y puede provocar una importante irritación a nivel genital hasta generar úlceras. ¿Sí? Las interacciones es nefrotóxico, entonces aumenta la nefrotoxicidad con los aminoglucósidos, con la anfotericina B, con la ciclosporina, que también son todos nefrotóxicos. Influye en los niveles séricos de calcio, entonces van a producir también como a nivel renal, va a producir una insuficiencia renal o hipocalemia sintomática, y es incompatible con soluciones de dextrosa o que contengan calcio porque es quelante, ¿sí? Esto es para que vean, es de un estudio, es para que vean en sí la cantidad de reacciones adversas y la frecuencia que se da de reacciones adversas de este fármaco. Tenemos trastornos a nivel de la sangre, del sistema inmunológico, endocrinas, del metabolismo y la nutrición, psiquiátricas. ¿Sí? Así que, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Este tema es cortito. En sí, dentro de los fármacos que más utilizan y más se utilizan a nivel consultorio es el aciclovir. Los otros se reservan más para patologías un poco más graves de nivel intrahospitalario. ¿Alguna consulta, alguna duda?